directamente explicar qué es la reprogramación emocional. Es una metodología de meditación bastante compleja, bastante completita, que tiene una capacidad realmente buena para predecir los efectos que va a tener la misma meditación sobre el comportamiento de las personas. Les comento y les repito, yo soy alguien, soy un psicólogo, con cédula y título, con cédula profesional y título. Sin embargo, hago videos de otros tipos. Si me llegan a ver en otros canales, van a ser videos que los van a sacar de onda, los pueden llegar a espantar porque no soy políticamente correcto. Sin embargo, los videos del canal de reprogramación emocional son para apoyar a la gente. Por eso es que aquí soy bastante serio. Por eso es que aquí hago las cosas bien. Y trato de apoyar lo más que pueda a las personas. Ahora bien, la reprogramación emocional, les decía, es esta metodología, consta de 5 técnicas que tienen propósitos muy específicos. Yo la desarrollé durante 15 años después de haber estado muy mal, porque mi historia estuvo muy fuerte. No creo que conozcan a alguien que haya estado peor de como yo estuve. Pero a pesar de eso, logré rescatarme. Ya les contaré en algún momento mi historia, para que vean y comparen cómo estuve y cómo estoy ahora, y que se den cuenta que lo que desarrollé para poder sanarme de verdad tuvo éxito, tuvo resultados muy fuertes. Como lo comencé a aplicar conmigo, como utilicé primero la meditación meta y traté de, a través de ella, sanar mis problemas, de resolver, tratar de recuperarme a mí mismo, resolver los problemas que tenía. Poco a poco le fui variando, le fui modificando hasta que llegó un punto en el que ya se construyó algo totalmente irreconocible. Y como yo era la persona que tenía el daño más fuerte que conocía a nivel emocional y a nivel psicológico, una de las personas con más daño, pues me di cuenta que si yo había podido recuperarme bastante, pues entonces esto que había desarrollado a través de un estilo de meditación podría ayudar a otras personas. Por lo tanto, lo comencé a aplicar con pacientes que venían conmigo como una parte complementaria a su tratamiento, que normalmente era conductismo y con algo de cognitivismo, con ciertos ejercicios de cognitivismo, pero sobre todo de conductismo. Bueno, noté que los resultados eran bastante buenos, o sea, a mí me había servido, y a las personas también que estaban mucho menos mal que yo, que como yo estaba, les comenzó a servir bastante. Y entonces yo me quedé de, oye, es que esto necesito trabajarlo más, necesito aprender más, porque no solo a mí me ha ayudado, también está ayudando a estas personas. Y poco a poco, a través de probarle, a través de andarle moviendo, hacerme preguntas y responder esas mismas preguntas mientras trataba a personas, me di cuenta que esto estaba funcionando bastante bien y se fue desarrollando algo bastante complejo. Después de varios años, logró concretarse una metodología consistente en 5 técnicas bien específicas para propósitos bastante concretos. La primera técnica es rastreo del bloqueo. Para poder entender a qué me refiero con rastreo del bloqueo, debo de darles unos conceptos que son básicos, que son importados tanto del cognitivismo como de la neuropsicología, pero especialmente de la etiología de la evolución. O sea, la evolución desde una perspectiva etiológica. Y es lo siguiente, miren. Se dice mucho en psicología que es el pensamiento el que crea las emociones, pero desde la perspectiva evolucionista se desarrollaron primero las estructuras del cerebro encargadas de
el instinto primero que todo, después de la emoción y al final del intelecto. El pensamiento resulta que es un producto ya intelectual. El problema es que se dice en la psicología cognitiva que es el pensamiento el que produce las emociones, porque confunde la gente, los propios psicólogos confunden lo que dicen los autores originales y terminan por malinterpretarlo todo. Lo que está primero es la cognición, y eso incluye el procesamiento de toda la información que viene a través de los sentidos, ya sea sentidos que están enfocados hacia lo externo o hacia lo interno. También cuenta la propiocepción, o sea, la percepción de lo interior, de las sensaciones internas sobre todo. Entonces, imagínense, toda esa información se procesa y a eso es a lo que le llamamos cognitivo. Y lo que está antes de la emoción, de lo que está antes del comportamiento, es la cognición, no el pensamiento. Pero en psicología se tiene el terrible error de las personas, de los colegas que no entienden, que mal entendieron a los autores originales, que lo que está primero es el pensamiento. Yo pienso, luego actúo. Ese es un error terrible, realmente terrible, que se tiene porque se utiliza mucho para crear corrientes místicas y equivocadas, que te dicen que si tienes pensamientos bonitos, por tanto tú vas a tener una vida bonita porque el universo te va a dar todo lo que tú te mereces porque eres bonita persona y estás trayendo felicidad al mundo. Las cosas no son tan fáciles ni tan sencillas y no funciona así ni siquiera la mente. Primero está el instinto. Todo lo que te mantiene con vida es lo primeritito que surge dentro del comportamiento. Luego están las emociones, porque las emociones son una etapa más avanzada, pero que te ayude a ti a sobrevivir. Sin emociones difícilmente podrías sobrevivir. Son una evolución para ayudarte a adaptarte a los individuos, a los organismos, a adaptarse ante las situaciones ambientales. Como ayudan a adaptar, han evolucionado hasta cierto tipo de situaciones concretas. Por ejemplo, las emociones negativas te ayudan especialmente ante situaciones de peligro. El miedo te hace escapar del peligro, te hace evitar el peligro, te hace paralizarte ante el peligro para que a lo mejor así ya un depredador no te detecte. La tristeza te ayuda, bueno, antes de la tristeza, el enojo te ayuda a alejar al peligro, te ayuda a que lo repeles con ataques, con agresión, te ayuda a enfrentarlo y eso aumenta tus posibilidades de supervivencia. Y la tristeza te ayuda, como las emociones negativas son muy estresantes, te ayuda a liberar tensión nerviosa. Te ayuda a sentirte menos estresado. Las emociones negativas, eso sí les aclaro, llega un momento en el que meten tanta presión en el cuerpo que se necesita tener cierto alivio, cierta liberación de la presión. Para eso existe la tristeza. Bueno, y las emociones positivas, bueno, te ayudan a adaptarte con la sana convivencia con los otros seres humanos o con los otros individuos de tu misma especie. Entonces, por eso es que las emociones evolucionaron para ayudarte a adaptarte ante situaciones concretas, de las cuales depende tu capacidad de poder sobrevivir. Bueno, o depende de tu propia vida, ya para que lo entiendan. Y bueno, después de eso ya vino lo intelectual. Sé que estoy ocupando una teoría, la del cerebro trino,
que ya está desfasada y que ha sido descartada, pero es que tiene ciertos elementos de verdad. Por ejemplo, hay etapas evolutivas dentro del cerebro, es como si fuera una cebolla que se va, que mientras más llegas hacia el centro, mientras más llegas hacia adentro, más encuentras partes que se desarrollaron antes en etapas evolutivas previas. Bueno, hay algo de verdad en eso. Y sí, hay algo de verdad en que ciertas partes se desarrollaron antes. Entonces, eso lo debemos de tener muy en mente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para explicar el comportamiento. Entonces, esa es la justificación del por qué les digo que primero está el instinto y todo lo que te mantenga con vida es lo primeritito que va a primar en tu comportamiento. Y lo más rápido que se va a manifestar en el comportamiento, luego llegan las emociones y al final el intelecto. Por lo tanto, el pensamiento en importancia evolutiva, en rapidez de ejecución o en que se exprese, así como, pues bueno, sí, ya lo dije, en importancia evolutiva, pero en capacidad de controlar a todo lo demás, es lo que está hasta el último, el pensamiento. Entonces vean el enorme error que tiene muchos psicólogos, no la psicología, sino muchos psicólogos, que confunden el pensamiento con la cognición. O sea, es que no es lo mismo, el pensamiento es un producto, pero es un producto final de la cognición. Entonces, muchos de los tratamientos que hay actualmente en psicología se basan en ese error cuando tratan las emociones, cuando tratan incluso el comportamiento. Dicen, si tú piensas bonito, si tú piensas positivo, si tú arreglas tus pensamientos, entonces en automático tus emociones y tu comportamiento en general va a cambiar. Y no, eso está terriblemente equivocado. ¿Por qué? Porque tiene más importancia, más peso evolutivo y mayor control las emociones e incluso más que las emociones el instinto. Entonces, ¿por qué queremos tratar problemas que son de índole emocional con pensamientos? No se puede. Cuando uno intenta, y eso es un error, por eso es que muchos terminan en la locura total. Cuando uno intenta dominar sus emociones, cambiar sus emociones, recuperarse de sus problemas emocionales a través de pensamientos bonitos, no vas a lograr nada, salvo estar peor cada vez más, porque mientras no resuelves un problema emocional, va empeorando con el paso del tiempo. Empeora por ciertas razones que explicaré más adelante, pero va empeorando. Entonces, no tiene realmente justificación esa clase de tratamientos que intentan dar. Por eso es que hablo mucho en las transmisiones en vivo de que se utiliza mucho la fantochería en psicología, que se utiliza mucho la magia. Ni siquiera tiene coherencia si analizamos desde una perspectiva etiológica. Ni siquiera se contempla la evolución propia de las partes del cerebro o de la evolución del organismo en general, que tiene más importancia para el control del comportamiento, el sistema nervioso o el sistema endocrino. Ni siquiera se hacen esas preguntas. ¿Cuál es la relación más entre estos? ¿Cuál es la relación que hay? ¿Cuál puede controlar a cuál y cómo? Siquiera como para poder decir, ¿sabes qué? De esta manera o de otra hay que atender a las personas para modificar su comportamiento. Ni siquiera esas preguntas se han planteado. Entonces, lo que hace la metodología de la reprogramación emocional es distinto. No se va a que a través del pensamiento controles las emociones.
sino por el contrario, a través de las emociones vas a cambiar tu comportamiento e incluso en consecuencia de haber cambiado las emociones, tus pensamientos cambian solos. Sí, como suena. Cambias tus emociones desde las propias emociones y tu pensamiento va a cambiar solo. ¿Por qué? Porque resulta que las emociones, así como los instintos, son una parte muy importante de la motivación. De hecho, también la idea falsa de que el pensamiento controla todo lo demás es lo que hace que desde la propia psicología la gente no entienda la motivación y que creen ellos que la motivación es un producto de los pensamientos y luego cuando se proponen tratamientos o cuando se propone experimentos de algún tipo no pueden. Es porque está mal la idea, porque no son los pensamientos. No son ellos, son las propias emociones. Lo que tiene una importancia fundamental sobre el comportamiento. Bueno, sí tiene más importancia los instintos, pero a ver cómo vas a controlar los instintos. Descartamos los instintos porque es difícil controlarlos y porque además es extremadamente peligroso. Si tú te metes con los instintos, si tú cambias los instintos como haría un monje tibetano, como podría hacerlo, te estás metiendo con tu propia vida, con lo que te mantiene con vida. Por eso es que eso no lo tocamos. Por eso es que es mejor tocar las emociones directamente, como programas que nacieron para aumentar tus probabilidades de supervivencia. Para eso nacieron evolutivamente. Bueno, entonces, si tú tratas de cambiar tu comportamiento y tienes comportamientos muy disfuncionales, es más conveniente, sobre todo si hay problemas emocionales, que atiendas las emociones directamente. No la situación de vida, la forma en la que te relacionas con los demás, etc. ¿Por qué? Porque tú puedes arreglar todo en tu vida. Puedes estar de maravilla en tu vida y seguir destrozado por dentro. Si tú te sientes mal, eso va a ser una fuente total por la motivación que da de alteraciones en el comportamiento. Tu malestar se va a manifestar de un modo o de otro. ¿Por qué? Porque te sigue motivando. Miren, y esto era lo que les decía. La motivación en general, proviene principalmente del instinto y después de las emociones. Primero está el dolor y el placer. Hay una motivación que se basa fundamentalmente en el dolor y una motivación que se basa fundamentalmente en el placer. La motivación que se basa fundamentalmente en el dolor, tiene ciertas características, por ejemplo, que son muy importantes. Por ejemplo, te obliga a que hagas lo que sea, como sea, cuando sea. Bueno, no cuando sea, de inmediato más bien, para eliminar el dolor. Por ejemplo, te da hambre, te ves motivado a conseguir comida porque te duele. Y haces lo posible. Mientras más te duela, más te ves motivado y haces lo posible por conseguir alimento ya para aliviar eso. Esa es una motivación basada en el dolor. Pero en el mismo ejemplo del hambre pudiera existir una motivación basada solamente en el placer. Supongamos que no te duele, pero tú tienes hambre y
esa sensación te da el recuerdo de las experiencias placenteras de comer. Y entonces el placer, solo el recuerdo de haber experimentado placer, te motiva para conseguir alimento y comer. Esa es una motivación basada en el placer. Entonces, vean cómo lo más básico del ser humano, lo más básico incluso de los animales, que vendría siendo dolor y placer, es ese componente básico del comportamiento, lo más fundamental de la motivación. Es lo que te orilla al comportamiento, es lo que te impulsa, lo que te motiva a. El dolor, a partir del dolor, surgen cierto tipo de emociones que yo les llamo emociones negativas. A partir del placer, surgen cierto tipo de emociones que yo les llamo positivas. Entonces, de ahí provienen. Ahora, la motivación nunca va a estar solamente dolor o solamente placer. ¿Por qué? Por la forma, por el proceso en que las cosas se van dando. Por ejemplo, en la propia motivación del hambre, obviamente va a haber algo de dolor por el hambre y va a haber algo de placer por los recuerdos. Entonces te ves motivado para comer por las dos cosas, por el propio dolor del hambre y por el recuerdo del placer de haber comido. De esta manera la evolución se asegura de que tú comas y no te mueras, porque te motiva tanto por el dolor como lo refuerza con el placer, el comportamiento de ir a buscar alimento. Entonces, no hay motivación realmente que solo tenga dolor o que solo tenga placer. Pero sí podemos decir que hay una que tiene una mayor importancia, ya sea el dolor o el placer. Y dependiendo de eso, tus comportamientos van a ser más destructivos o más constructivos. Mientras más dolor haya, obviamente no te va a importar nada salvo tu propio dolor, y la urgencia te va a obligar a que haga las cosas sin importar las consecuencias o el daño que hagan otros, porque solo primas tú. ¿Por qué? Porque te duele. Y para tu mente evolutivamente es más importante tu dolor que todo lo demás. ¿Por qué? Porque el dolor es una señal de peligro, de que algo anda mal y pone en riesgo tu propia vida. Entonces imagínense la enorme importancia que tiene. Por eso es que la maldad, por eso es que la agresividad necesita tan profundamente del dolor, que si no hubiera dolor, difícilmente harías acciones destructivas para los demás o para ti mismo. Entonces, este concepto de la motivación, ya bien explicado como lo estoy haciendo, puede hacerles entender que los problemas de todo tipo a nivel emocional en realidad son porque se aprendió a vivir a base de dolor. Pero eso ahorita lo voy a explicar. Mientras, creo que ya llegó la persona que se suponía que iba a hacer una meditación. Ni modo, mi buen. Te tardaste bastante. Ahorita voy a estar explicando sobre estos temas antes de iniciar con la meditación. Espérame un rato. Iba a ser una clase de meditación, pero pues es que se tardó bastante. Entonces, pues comencé con esta explicación y ahora voy a terminar. No se preocupen, yo creo que en unos 10 minutos. Ahora también voy a pasarle el enlace de este live stream a otra persona. Espero que venga. A ver, permíteme un momento. A ver, ahí está. A ver, vente. Si puedes. Listo. Una disculpa, sobre todo para quienes están viendo la retransmisión en el canal de YouTube, pero es que sí tenía que invitar a estas personas.
A ver, bueno, ya se lo pasé a 2 personas que me lo pidieron. Permítanme un momento. Ahora sí continúo. Y lo lamento, Eli, pero es que te tardaste. Bueno. De todas maneras, creo que esta explicación está bastante interesante, ¿no? Yo creo que te hacía falta conocerla para poder entender de qué va la reprogramación emocional. Bueno, continúo. Las emociones, como les dije, se desarrollaron para adaptarte mejor a las circunstancias ambientales típicas. Ya los dije, y más importante, ya les dije lo del el peligro para las emociones negativas y el convivir sanamente con otros miembros de la misma especie con las emociones positivas y tener tus actividades cotidianas normales, estando bien motivado, sintiéndote bien, interactuando bien con todo lo demás. Las emociones negativas solo surgen en momentos en el que deberían de surgir en momentos en el que hay algo de peligro, y para ayudarte a enfrentar esas situaciones temporales. Temporales, no deben de durar mucho. Te ayuda para resolver el problema y ya, no deberían de mantenerse. Pero resulta que a través de la evolución tenemos varias funciones los seres humanos y hay una en particular que no se lleva bien con nuestras capacidades ya más desarrolladas evolutivamente, con nuestras capacidades intelectuales, no se lleva bien. Y esta es que los seres humanos, sobre todo con las emociones, y esta es que los seres humanos tenemos la capacidad, al igual que muchos animales de muchas especies, de que cuando tenemos un dolor constante lo podemos desconectar y dejar de sentir. Por ejemplo, un conejo que tiene la pata herida, si no pudiera dejar de sentir el dolor, llega un depredador, se lo come y lo mata. El conejo muere. Y esa es una desventaja evolutiva. Pero si hay alguna manera en la que su propio cerebro permite que en esa situación de extremo peligro ya no sienta dolor, pues es una ventaja evolutiva, va a poder correr más rápido. Y en una de esas sí escapa del depredador. Lo mismo para las situaciones cotidianas. Imagínense que si por el dolor cotidiano de la pata del conejo él ya se le impide comer, pues se va a morir por no poder comer. Pero si su mente hace algo para que ya no sienta tanto dolor o que sienta un dolor apenas tolerable, pues sí va a poder comer y sobrevivir. Entonces vea nada más que la función de bloquear y de sedar las emociones, el dolor el dolor, perdón, en este caso es una ventaja evolutiva. Sin embargo, resulta que las emociones negativas, como les dije hace rato, solo existen si hay dolor para atender ciertas situaciones con peligro. Por ejemplo, estás herido, pues te vas a sentir triste porque también, o te vas a sentir con mucho miedo más que nada. ¿Por qué? Pues porque, o sea, me puede pasar algo. Te motivas para hacer algo para atender la herida por el enorme miedo. Aparte del dolor mismo. Pero el instinto de protegerte se ve aumentado por la emoción negativa del miedo, que te obliga, o sea, es que esto te urge a que atiendas la herida por el miedo. Entonces vean, la emoción negativa para poder existir necesita del componente del dolor. Las emociones positivas para poder existir necesitan del componente del placer. Resulta que los seres humanos emocionalmente
ante las situaciones de nuestro día a día, podemos experimentar emociones negativas. Y hasta que no se resuelva la situación de nuestro día a día, las emociones negativas quedan activas. Por lo tanto, el dolor que subyace en ellas queda activo todo el tiempo. Imagínate, eres una víctima de bullying, te están atacando constantemente, pues el dolor del ataque ahí queda, y no solamente eso, sino de las emociones negativas a lo largo del día que te anduvieron atacando. Quedan ahí activas. El dolor queda activo. Ese hecho de que el dolor quede activo a través de las emociones hace que la función de sedar, de ignorar, de bloquear, que es el término adecuado, el dolor, entre a trabajar, te bloquee ese malestar y tú puedas seguir con tu día a día. Eso no significa que ya te hayas recuperado, que ya hayas sanado, que con el paso del tiempo tu problema emocional por esa situación tan adversa que viviste ya haya pasado, ¿no? Es que ya me sanó el tiempo. No te sanó el tiempo, te sigue doliendo exactamente igual. Por el recuerdo, por la huella, a eso que yo le llamo trauma, por la huella, por el dolor que está en tus recuerdos, que en cuanto les pasa algo de corriente eléctrica, para que me entiendan, se comienza a reproducir, se comienza a generar el mismo dolor. Es solo que una parte de ti ya también hace lo posible porque no sientas ese dolor y pierdes la sensibilidad dentro de tu propio cuerpo. Ya dejas de sentir ciertas partes que de manera natural sentías, esas partes donde te dolió tanto, tan intensamente durante mucho tiempo. De hecho, para que suceda el fenómeno del bloqueo, tan solo necesitas que haya un dolor que haya durado demasiado tiempo. No tiene que ser intenso, es solo que haya durado mucho tiempo, que también puede ser que sea muy intenso y que se bloquee de inmediato. También puede ser, porque para eso mismo es que existe esa función mental. Ya les expliqué desde dónde viene, ni siquiera es de los seres humanos, es anterior a los seres humanos. Entonces, es esta combinación, nuestras capacidades de recuerdo y las características mismas de tener emociones, de las emociones sobre todo negativas, el hecho de que tengan el dolor ahí como componente fundamental, y que se revivan a lo largo del día, lo que hace que nos comencemos a bloquear. Este bloqueo, imagínense, una parte de ti está generando el dolor de tus recuerdos traumáticos todo el santo día, con sus emociones negativas, y otra parte de ti hace lo posible porque no lo sientas, por sedarlo, por bloquearlo, para que tú puedas actuar como si nada en tu día a día. Imagínense, por eso es que cuando tenemos problemas emocionales siempre estamos destrozando a los demás o destrozándonos a nosotros mismos, porque la motivación ahí está. La motivación que nace directamente de las emociones negativas y del propio dolor. Ahí está. Eso es lo que controla nuestra vida. Eso. Tanto maldito dolor que no sentimos, y las emociones negativas que estos inspiran. Por eso siempre andamos como si tuviéramos mucho miedo aunque no sintamos miedo. Es que sí tenemos miedo, es solo que no lo podemos sentir. Sí lo tenemos, ahí está. Por eso es que siempre estamos de malas, enojados. Es que sí estamos enojados, solo que no lo sentimos. Por eso es que siempre actuamos como si tuviéramos mucha tristeza. Es que sí sentimos tristeza, mucha, solo que ya no llega a su consciente, ya no se percibe. Esa es la gran diferencia. Esa es la razón. Esta este extraño juego evolutivo entre esas funciones mentales
es lo que hace que con los años nuestros traumas comiencen poco a poco a regirnos y a controlar todo nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque para poder aliviar una situación, miren, por ejemplo, cuando hay una situación que te esté causando dolor, emocionalmente tú tienes que resolver esa situación para ya estar mejor. Ya cuando el recuerdo es constante de esa situación dolorosa y ya te provoca emociones negativas, debes de resolverlo algo. Cubrir necesidades internas. Porque esa es otra. También resulta que cuando no cubres las necesidades de tu mente, necesidades las que te mantienen con vida y otras que te ayudan, te aumentan las probabilidades de supervivencia, pues también estamos adaptados para que se genere pues dolor si no cubres esas necesidades o emociones negativas derivadas del dolor. Entonces, imagínense, cuando tú ya estás en una situación de malestar constante, una situación difícil como el bullying, necesitas resolver la situación, los hechos de que te están atacando, y también necesitas resolver el daño emocional, satisfaciendo tus necesidades que se generaron. Por ejemplo, es que yo quiero sentir que me protejan, yo quiero sentir que me cuiden, yo quiero sentir que me pidan perdón. Todas esas cosas. Si pasa en la vida real en esos momentos en el que todavía no te has traumado, está bien. Ya todo el daño que te iba a causar, todo el malestar a futuro que eso te iba a producir, pues a lo mejor una de esas ya no se produce. Ya resuelves la situación. Ya puedes continuar como si nada. O bueno, sí marcado, pero ya no con tanto daño. Pero normalmente eso nunca pasa. Normalmente lo que sucede es que bloqueas aquello que te está haciendo daño, bloqueas tantas agresiones y tantos ataques con el bully y vas por la vida como si nada, pero cargando ese enorme dolor que vas a reproducir en tu mente toda tu vida y que vas a andar bloqueando. Ahora bien, si satisfaces necesidades ya más adelante, las que tenías en ese pasado, eso es lo que hace la reprogramación emocional en la cuarta técnica. Ahorita les explico bien qué es la reprogramación emocional, en qué consisten las técnicas. Todavía no pasamos hasta allá. En la cuarta técnica se hace eso, pero si comienzas a satisfacer emocionalmente tus necesidades, de aquel momento, sentir que me protejan, sentir que no tengo la culpa, que todo eso que se necesita sentir. Que sentir que soy amado, que soy querido, a pesar de tener tanto odio ahí de los bullies. Todo eso, si a través de la meditación lo comienzas a generar, ayudas a aliviar, o más bien alivias, esos recuerdos del pasado que están trabados en el dolor. Y eso hace que tus fuerzas, como satisfaces necesidades, que tus fuerzas y como le estás conectando otras emociones positivas, eso hace que tus fuerzas ya no estén enfocadas en generar dolor del recuerdo traumático y en generar un bloqueo. Liberas esos recursos mentales y ya esa parte de tu cerebro, esa parte de tus recuerdos ya no está trabada en el dolor. Lo que se pretende hacer con reprogramación emocional es a esos mismos recuerdos que solo te generan dolor y que están trabados en el dolor y en el bloqueo, conéctales emociones positivas y satisface sus necesidades emocionales
hazlo para que se vayan liberando y aprendan a funcionar esas partes de ti de una forma diferente. De una forma que ya no se basa en el dolor, sino que se basa en el placer. Ese es el meollo, esa es la forma fundamental que tiene reprogramación emocional para sanar los problemas emocionales. Eso. Ya les explicaré más adelante. A lo mejor ahorita todavía no se entiende, pero más adelante se va a entender. Bueno. Ahora bien. Imagínense el dolor y el malestar. Con los años. Cuando tú una necesidad. Quiero que entiendan este concepto. Cuando tú una necesidad no la cubres, él te va a seguir doliendo. Y mientras más pase el tiempo que tengas hambre, más y más y más y más te va a doler. Luego si llega la función en la que te bloquea el hambre, la sensación de dolor. Pero eso es hasta mucho después. Sin embargo, aunque esté esa función, mientras más pase el tiempo, más te va a doler. Porque tienes hambre. Más y más te va a doler. Hasta que llegue el punto en el que ya no pueda producir físicamente más dolor tu cuerpo. Ahí sí ya hay un tope. Pero hasta ese punto vas a ir aumentando con más tiempo que pases sin comer. El dolor. Es una señal de urgencia que tiene tu organismo para que comas y sobrevivas. Ahora bien, las emociones negativas, o más bien, las necesidades emocionales que podemos llegar a tener, también van creciendo con el paso del tiempo. Tú no satisfaces tus necesidades emocionales, afecto, cariño, buenos tratos con los demás, alegría, todo eso, tener la propia alegría. Todo eso hace que con los años el dolor vaya aumentando más y más y más. Cuando tú tienes un trauma, cuando tú tienes problemas emocionales ahí fuertes, cuando ahí están las emociones negativas intensísimas pero están bloqueadas, resulta que pasa más tiempo, tus nuevos recuerdos se van llenando del dolor, del trauma. Para empezar, los nuevos recuerdos que vas generando ya están impregnados de dolor. Y al mismo tiempo, el dolor va creciendo y va siendo cada vez más y más intenso. Y por lo tanto tu mente tiene que poner más recursos, más fuerza por bloquear ese dolor cada vez más y más y más y más y más. Justamente así es como se deteriora la mente y llegan los problemas ya mentales. Porque la mayoría de tus recursos, de tu capacidad de memoria, de tu capacidad de concentración, de tu capacidad de atención, están robadas y están involucradas en el trauma, en generar tu malestar en cuanto te despiertas, tu dolor, tus emociones negativas de aquellos recuerdos traumáticos y en bloquearlo. Suceden esas dos cosas. Y entonces tu mente, ya de toda la capacidad que tenías mentalmente, la mayoría está robado en eso y solo te deja pequeñitos recursos para que los apliques en tus actividades diarias. Si a eso le añades que la emoción negativa y el dolor te motivan a tener ciertos comportamientos estereotípicos de las emociones negativas, pues imagínate cómo te va. Imagínate cómo vas a estar. Imagínate tener ahí tanto coraje, porque el dolor provoca o miedo o coraje. Pues imagínate, estás cambiando entre el miedo y el coraje a cada rato.
Y no te das cuenta, pero en tu comportamiento se ve. Las expresiones agresivas ahí están. Las expresiones de miedo ahí están también. Desafortunadamente en psicología no se entiende esto. Porque tienen tontería y media de principios para poder entender el comportamiento. Porque están equivocados. No es el pensamiento el que genera lo demás. El pensamiento es el producto de la cognición. Y es lo menos importante a nivel evolutivo, como dije hace rato. Es lo menos importante a nivel evolutivo. El pensamiento. Importan más las emociones. Bueno. Entonces, imagínate cómo va a ser tu día. Te vas a comportar de lo peor que te puedas imaginar. Motivado por las emociones negativas. Y más aparte vas a estar sufre, sin darte cuenta. Y tus capacidades mentales van a estar reducidas. O sea, vean qué vida tan miserable solo por tener traumas. Solo por no haber podido resolver las situaciones que te causaron dolor en su momento. Solo por no haber cubierto las necesidades emocionales que tuviste en alguna etapa de tu vida. Suele ser la infancia, eso sí. En eso sí coincido con la mayoría de los psicólogos, suele ser la infancia. Ahí suele iniciar todo. Pero por razones diferentes, no como ellos lo explican. Es muy diferente, ya que lo ves desde una perspectiva evolutiva, ya todo comienza a tener sentido. Entonces, ahora sí ya les puedo hablar de la reprogramación emocional. ¿Qué es la reprogramación emocional? Se basa de ese concepto de estos conceptos que les acabo de dar, de que el problema es que tuviste emociones negativas en algún momento por alguna circunstancia dolorosa, que no pudiste satisfacer necesidades o no pudiste resolver la situación que te causaba dolor constante. Y por la segunda función que hace que te bloquees, que pierdas la sensibilidad de los nervios de tu cuerpo, para que puedas continuar con tu día a día, es que eso, y que va aumentando cada vez más ese malestar y ese circuito cerrado llamado bloqueo dentro del trauma, que cada vez más y más y más te vas dañando. Eso es el verdadero problema que tienen las personas. Esa es el meollo, la fuente de todo. Y la reprogramación emocional se basa de eso. Para que a través del dolor que ya tienes en el presente, pero que está en ese trauma y que no puedes sentir, para empezar, que primeritito de todo, veas cuál es tu trauma más fuerte de los que traes en este instante. Esa es la técnica número 1, rastreo del bloqueo. ¿Cuál de los bloqueos, cuál de los traumas que tienes en el presente es el más poderoso de todos para trabajar sobre de ese? ¿Por qué sobre de ese y no sobre de otros traumas? Y además me estás diciendo que puedo tener muchos traumas. Sí, porque vives muchas cosas en tu vida. Puedes haber sido que tus padres no te quisieron, no te trataron bien y eso fue un trauma. Pero hay un trauma diferente cuando no te quisieron y te trataron bien las personas del sexo opuesto. Cuando tú querías comenzar tus instintos te llevaban a tratar de tener pareja. O puede que hayas recibido mucho bullying y ese es otro trauma distinto. Puede que te hayan hecho algo a alguien, te haya hecho algo muy fuerte y ese es un trauma diferente. Son distintos. Entonces puede haber muchos traumas en tu día a día que están conviviendo. Los recuerdos se marcan, se llenan de dolor y suceden bloqueos. Bueno. Entonces, primero encuentras cuál de ellos es el más poderoso. ¿Por qué razón? Porque si te pones a trabajar y llegas a sanar un trauma
que no es el más poderoso, resulta que todo tu sistema nervioso está conectado. Cuando tú haces esta meditación, recuerden, las emociones negativas meten mucha presión al sistema nervioso y el bloqueo mete más presión aún al sistema nervioso. Por eso es que existe la tristeza, porque la tristeza te ayuda a liberar tensión nerviosa. Por eso hay gente que se vuelve depresiva, porque tiene miedo y tiene enojo todo el santo día, solo que no lo percibe. Y está bien bloqueado. Imagínense cuánto estrés, con cuánta intensidad están trabajando sus nervios, qué tan alterado está su funcionamiento. Llega un momento en el que va a colapsar. Ya cuando va a colapsar es mejor, para eso surgió la tristeza, porque le ayuda a liberar tensión. Entonces la gente puede aprender, la persona puede aprender que a través de la tristeza puede nivelar inconscientemente su presión interna dentro de los nervios, de todo su sistema nervioso, y de repente puede ocuparla cada vez más y más y más y más tiempo para contrarrestar el deterioro de no resolver sus problemas emocionales. Como no resuelve sus problemas emocionales, estos van aumentando, y en la misma proporción el tiempo en que utiliza la tristeza para estabilizarse mentalmente. Por eso es que se llega a la depresión. Esta es la explicación que se puede dar desde esta perspectiva, y es muchísimo más lógica que todas esas aberraciones que surgen desde las explicaciones fantoches del psicoanálisis. ¿Se dan cuenta cómo esto ya tiene más sentido? Tiene mucha más lógica. Y es mucho más natural esta explicación. Pero bueno, total. La reprogramación emocional te dice eso. Si tú, con la primera técnica, rastreo de bloqueo, si tú llegas a cometer el error de que bajas la presión interna, no del lugar más dañado, sino en otro que no está tan dañado, vas a bajar la presión interna en todo el sistema nervioso. Y eso va a hacer que se baje la presión interna en los lugares que están más bloqueados, que están más dañados. Eso va a hacer que entres en crisis emocional a fuerzas, porque esas otras partes van a bajar en el nivel de daño. Ahorita les tengo que explicar qué es el nivel de daño. Ahorita les voy a explicar qué es el nivel de daño. Pero supongamos, cuando tú haces reprogramación emocional y entras en la segunda técnica, que es reducción de la presión interna, cuando tú entras en reprogramación emocional, haces la segunda técnica, vas a pasar, dependiendo de qué tan dañados estés, pero vas a pasar por 4 niveles de daño que puede tener tu mente y tu cuerpo, con el que va a estar funcionando el trauma, el bloqueo. El primeritito es que te concentras durante 2 minutos enteros y eres incapaz de sentir las emociones de tu cuerpo. Ese es el nivel de daño más fuerte que hay. Significa que ya te traumaste, estás bien bloqueado, totalmente bloqueado, estás insensible, ya no puedes sentir tu cuerpo en los nervios en los que te estás concentrando. Ese es el nivel de daño. Bueno, segundo, antes de que te bloquees, está una sensación de opresión, como si tuvieras apretado los nervios. Ese nivel de daño, mucha gente que tiene problemas muy fuertes, sobre todo la depresión, cuando llegan a decir es que me siento vacío, realmente no están hablando de su insensibilidad. Habrá quienes sí, pero la mayoría está hablando de la opresión que sienten, por ejemplo, en el pecho. Esa opresión suele ser cuando siempre están bloqueados, pero por alguna razón se baja la presión interna y ya llegan a sentir apretados. Cuando dicen es que sentí un vacío en el corazón, sentí un nudo en la garganta,
Me sentía terriblemente triste, pero no sabía ni cómo me estaba sintiendo. Es porque estaban bloqueados y porque se redujo la presión interna y pudieron llegar a sentir qué tan apretados estaban por dentro en esa zona. Es un nivel de daño sí fuerte. Si hay, definitivamente ahí estás bloqueado, ya hay un trauma. Pero todavía no es tan potente como cuando ya te bloqueaste. Por completo ya no sientes nada. Luego está el siguiente nivel de daño en el que apenas se va a comenzar a conformar el trauma, que es dolor físico. Cuando te ha dolido demasiado tiempo por emociones negativas, ya luego nada más hay dolor físico. Ya deja de haber emoción negativa, pero solo hay dolor físico. Y lo mismo cuando tú estás meditando y reduces con la segunda técnica el nivel de daño y llegas a este tercer nivel, comienzas a sentir dolor físico muy fuerte. Sí, habrá sido producido en su momento por las emociones, pero ya es tanto el dolor que ya solo es físico. Ha sido tanto el malestar que has tenido que ya te duele, pero físicamente. Ya no es producido realmente por las emociones, sino por haber estado tan tenso durante tanto tiempo. Luego de eso viene el siguiente nivel, que es cuando todavía no te traumas, que es emociones negativas, que significa simplemente que hay algo en el ambiente que te está causando emociones negativas, alguna situación en tu vida negativa que te está provocando algo. Esa es la emoción negativa. Entonces, les repito los 4 niveles: insensibilidad, el más dañado, opresión, muy dañado, dolor físico, dañado, emoción negativa, todavía no estás dañado, pero si no lo resuelves, te vas a comenzar a dañar. Esos son los 4 niveles de daños que tú puedes llegar a sentir dentro de tu propio cuerpo, en los puntos con los que estés trabajando. En la segunda técnica, tú te concentras en un mismo punto durante varios minutos, ya no nada más 2, como en la primera técnica que era diagnóstica, para ver cuál es el punto más dañado de todos con el que se tiene que trabajar. A eso me refiero con diagnóstico, para que te diga, sabes que este es el lugar más dañado y con este tienes que trabajar. Ya con la segunda técnica trabajas con este. ¿Qué es lo que haces? Es a través de la atención consciente, y aquí es donde viene la explicación de cómo funciona la reprogramación emocional. Si tú te concentras y sostienes la atención en un mismo punto por mucho tiempo, en un mismo punto dentro del sistema nervioso, dentro de tus nervios, de tu cuerpo, no estén pensando en el limbo, en la nada, en el mundo mental, no piensen en babosadas, no es eso. Se trata de enfocar la atención consciente dentro de los nervios. Si tú sostienes la atención dentro de tus nervios, debes de pasar poco a poco, le estás metiendo más presión, eso sí, déjame decirte, si tu cuerpo ya está de por sí a más no poder, con mucha presión por tanto bloqueo, le metes más presión así. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué sucede que de repente forzosamente vas a comenzar a bajar los niveles de presión, de malestar? ¿Por qué se reduce la presión si lo que estás haciendo es meterle más presión aún? Sencillo, porque llega un momento en el que tus nervios se cansan tanto de tanta presión que ya dejan de meter presión, ya psicológicamente incluso ya dejas de meter presión, pero físicamente también ya no puedes, se satura y ya algo se produce que se comienza a liberar la presión. Por eso es que bajas de nivel de presión interna, desde la insensibilidad a la opresión, de la opresión al dolor físico, del dolor físico a la emoción negativa. Por eso, porque cuando estás en el bloqueo, metes más para que se cansen los nervios
y baje en depresión. Por eso es que la reprogramación emocional no se puede utilizar con personas que hayan tenido embolias o personas que hayan sufrido infartos. No, porque vas a meter más presión. No nos podemos arriesgar a eso. Bueno, total. Te concentras varios minutos, pueden ser incluso que te tardes 20 minutos concentrándote en ese lugar. Sostienes la atención y pasas por estos niveles de daño. Cuando ya llegas a las emociones negativas, y era lo que les decía hace rato, esta es la razón por la cual se puede curar a una persona, por la cual puede resolver sus traumas y los deshace, por la cual cómo llegas y le conectas emociones positivas y satisfacción de necesidades no cubiertas a esos recuerdos que te están generando todo el trauma. Y es que cuando tú ya llegas a la emoción negativa, esa emoción negativa está conectada directamente a los recuerdos traumáticos que te jodieron la vida. Está conectada. Lo está generando. La emoción negativa la sientes en el corazón, en el estómago, en el área pélvica, en todos esos lugares. Pero resulta que esos nervios y esa sensación están conectados directamente con ese recuerdo. El recuerdo es el que te está causando todo eso. Para empezar. Pues entonces ocupa eso para acordarte de qué te traumó. Con reducción de la presión interna, la segunda técnica, abres el trauma. Abres el trauma. Y ya lo sientes a flor de piel. Recuperas la sensibilidad y ya sientes la emoción negativa. Y con la tercera técnica, rastreo de los recuerdos traumáticos, lo que haces es, bueno, ya siento esa emoción negativa, ahora la voy a ocupar para a través de ella acordarme qué fue lo que me hizo sentir así por primera vez o qué serie de situaciones me hicieron sentir así. ¿Qué fue lo que me traumó? Pudiste haber sido traumado, ya les expliqué, bueno, les dije hace rato que puedes generar un trauma, y ya les expliqué también, sí es cierto, sí les expliqué, ya sea por un dolor constante o por un dolor muy intenso. Entonces puede ser un periodo largo de tu vida, una serie de situaciones que te aportaron poco dolor, pero que fue un dolor constante, o puede ser un evento traumático. El trauma no tiene que ser necesariamente un evento traumático, como dicen los psicoanalistas, eso es una tontería. Puede ser simplemente una condición de dolor constante. El dolor es el que dispara esa función dentro de la mente para sedar el propio dolor. Y ahí está, ese es el trauma al que yo me refiero. Entonces, te aprovechas en la tercera técnica de tus emociones negativas que tienes actualmente, te concentras en ellas, no retiras la atención de ese lugar y a través de eso comienzas a acordarte qué me hizo daño. Esos recuerdos no podías acceder a ellos antes porque lo tenías bloqueado. Quiero que entiendan esto. Tenías bloqueado el acceso a esos recuerdos. No podías acceder a ellos. Aunque tú creyeras que sabías qué te estaba pasando, no lo sabías. Conscientemente no lo sabías porque estaba bloqueado. No podías acceder a esos recuerdos. Estás tan bloqueado que ya no podías sentir parte de tu cuerpo. Entonces, se abre con la segunda técnica el trauma. Con la tercera técnica comienzas a rastrear a través de la emoción negativa que está a flor de piel. ¿Cuándo fue que te traumaste? ¿O por qué razón o circunstancia? Podría ser un concepto que englobe una serie de situaciones muy grandes. Por ejemplo, es que siempre fui rechazado. Es que me sentí muy solo, por tanto rechazo. Pues sí, no es un evento traumático, sino son una serie de situaciones que te traumaron, que te hicieron sentir solo. Muchas cosas.
A lo mejor los padres no te trataron bien, a lo mejor en la escuela te trataban peor, a lo mejor siempre que te acercabas a la gente te mandaban a la goma, o te humillaban, o te daban cara de asco. Todas esas cosas juntas que tú puedes catalogar bajo un solo concepto. Es que me siento solo, o es que me rechazaron mucho. Bueno, pues es eso, no es una situación en particular, lo tuviste a lo largo de muchos años. Entonces puede ser un concepto. O pudo haber sido un evento traumático. ¿Sabes qué? Es que me violaron. Bueno, ahí está, ese es el evento traumático. Accedes a él, accedes a sus recuerdos, y ahí sí te comienzas a preguntar, ¿qué era lo que más deseaba en aquel instante para sentirme mejor, para poder sanar? ¿Qué era lo que más deseaba en aquel momento de mi vida para yo poder sentirme mejor y para yo poder sanar? Haces un esfuerzo monumental para tratar de acordarte a través de los nervios donde estás experimentando el dolor, la emoción negativa y todo eso. ¿Qué deseaba para curarme o sanarme esto? Para ya no sentir tanto dolor. La respuesta que te debe de venir a tu mente, mientras te sigues concentrando en esa parte de tu cuerpo con la que estás trabajando, es emocional. No puede venir una respuesta intelectual tonta, como por ejemplo, ay, es que yo quería que me dejen en paz, que me dejen en paz. No era eso lo que querías, tu mente no te pedía eso. Eso fue una explicación intelectual que te diste en aquella etapa de tu vida o a lo mejor después. Pero no estás sintiendo la respuesta. Es que reprogramación emocional no se trata del intelecto. No se trata de que con pensamientos. No, estás tratando de sanar tus problemas emocionales desde tus propias emociones. Algo necesitabas emocionalmente en esos momentos. Deseabas emocionalmente que te protegieran, que te quisieran. Tener a alguien que te respalde, alguien que te acepte a pesar de todo. Eso que deseabas, que a lo mejor ni te dabas cuenta, pero lo deseabas. Eso es lo que debes de encontrar, y a eso yo le llamo emoción clave. ¿Por qué clave? Porque es la clave para que sanes. A través de esa vas a sanar ese trauma. Por eso es que debes de encontrarla con la tercera técnica. Ya que tienes abiertos los recuerdos, tú puedes, miren, en rastreo de los recuerdos traumáticos, la tercera técnica, tú puedes irte a etapas previas de tu vida poco a poco para encontrar cuál fue el momento en el que más te dañaron, la situación en la que más sentiste esa emoción negativa, más intensamente. O cuando la sentiste por primera vez. Son esas dos. ¿Cuándo la sentiste por primera vez o cuándo fue más intenso? Pero no se queda ahí, porque a lo mejor puede ser un concepto. Puede ser algo que englobe todas las situaciones que te hicieron daño. Por ejemplo, triste, es la tristeza, es la soledad. Puede ser eso. Y no un evento en concreto. Entonces, también esa puede ser la respuesta. Pero una vez que tú ya tienes esto, hay que irse a buscar qué necesitaba para poder sanar. Eso sí, cuando tú encuentras la causa de lo que te hizo daño, que te traumó, luego vas a tener por seguro, esta es la causa. No vas a poder dudar. Si dudas, cuando encuentras una causa, si estás dudando que esa sea la causa, es porque no es la causa. No es lo que generó la emoción negativa. Tu mente lo sabe automáticamente. No es la causa. Si fuera la causa, te dolería aún más y te dolería mucho. Chin, y te pondrías incluso a llorar. Si es que esta es la causa, esto es lo que... Estarías completamente seguro, esto es lo que me traumó. Bueno, habiendo aclarado eso, ya que encuentras la causa, ahora sí te vas por la emoción clave.
Y con la emoción clave ya puedes pasar a la cuarta técnica, sanación, en la cual te fuerzas, ocupas tu capacidad mental de poder producir emociones a voluntad, que todos la tenemos, emociones y sensaciones. Podemos controlar nuestro sistema nervioso a voluntad si nos entrenamos para ello. Ocupas esa capacidad de poder generar emociones a voluntad y las generas en los mismos nervios donde estabas generando el trauma, donde estabas generando esas emociones negativas. Generas eso al mismo tiempo que te vas acordando de esos eventos traumáticos y los tratas de revivir. ¿Para qué? Para que cuando más revivas esos recuerdos, más les puedas conectar la emoción positiva. La emoción positiva clave o la sensación positiva clave. Se las conectas. Y eso va a hacer que al haberle conectado a esos recuerdos, a esa parte de tu cerebro que estaba trabada en el dolor y en bloquear dolor, le conectas esa otra manera de funcionar y adivinen qué va a hacer la mente. Es mucho estrés, mucho trabajo, mucho esfuerzo generar ese bloqueo y producir las emociones negativas y el dolor al mismo tiempo. Es mucho esfuerzo mental. Tu mente se va a ir obviamente por lo que produce menos esfuerzo. La alternativa de funcionamiento, ya conectaste emociones positivas, ya conectaste placer ahí, pues se va a ir por lo otro, por el placer. Entonces vas a restablecer cierto equilibrio. Ya no va a funcionar mal, porque ya conectaste a esos recuerdos traumáticos placer y una emoción positiva. Por eso es que con la cuarta técnica, sanación, haces literalmente eso, sana los recuerdos traumáticos. La idea es que logres hacer eso con una intensidad de 8, del 1 al 10, logras el 8 de intensidad de la emoción clave. Para que los recuerdos tengan una emoción clave tan pero tan intensa, que ya hayas conectado lo suficiente la emoción positiva clave o la sensación positiva clave para que ya pueda funcionar más adelante solo con esa alternativa de funcionamiento, esa estructura, esa parte de tus recuerdos, esa parte de tu cerebro. Por eso es que debes de revivir lo más que puedas esos recuerdos negativos y repasar otros también relacionados con la emoción negativa, con el trauma. Entonces, vas repasando poco a poco, cada vez más y más, y llega el momento en el que ya llegaste al 8 de intensidad. Ahí es cuando tú ya debes de pasar a la quinta y última técnica. Recuerda que estabas trabajando sobre un punto en particular, en un punto en concreto. En ese punto en concreto, a ver, espérenme, porque me están diciendo que se acaba de desconectar acá esta cosa. A ver. A ver. Déjenme salgo de aquí. Permítanme, es que estoy en llamada. Voy a volver a entrar. Listo. Ahora sí ya. Bueno. Entonces les decía. Llega el momento en el que llegas al 8 de intensidad. Con la emoción positiva que estás conectando a tu cerebro, a esas partes de tus recuerdos, a ese trauma, a esa parte de tu cerebro que estaba involucrada en todo eso, le conectas y ya puedes
pasar a la quinta técnica, sí sé que tiene un nombre chacotero, sí sé que le resta seriedad, sobre todo también el nombre de sanación, le resta seriedad, pero es que ya les expliqué por qué se llama sanación, porque literalmente sanas esos recuerdos traumáticos. Pero en armonización también tiene una explicación. Esta es la quinta técnica, armonización. Sé que suena chaquetero, sé que suena a nueva era, sé que suena a porquería fantoche, pero no es por eso. Es porque la idea de armonización que se maneja aquí es lógica y sencilla. Es tener una misma emoción positiva en todo tu sistema nervioso con la misma intensidad al mismo tiempo. ¿Qué emoción positiva? La emoción clave. ¿Qué intensidad? El 8. Al mismo tiempo. Entonces, tú estás trabajando con un punto dentro de tu sistema nervioso, de esos puntos importantes, porque son importantes, con los que se comienza a trabajar y con los que se buscó cuál era el más dañado desde la primera técnica, rastreo de bloqueo. Tú estás trabajando con ese, pero lo vas a extender a los demás puntos dentro de tu cuerpo. Esos puntos son importantes, ya sea porque tienen concentración de muchos nervios, o porque hay órganos importantes ahí, o porque hay glándulas importantes. Por eso, sé que se parece como si fuera de los chakras y todo eso, pero no es la idea lo de los chakras. No es eso, es simplemente porque hay lugares importantes en el sistema endocrino, o lugares importantes en el sistema nervioso por el cúmulo de nervios que tienen. Entonces, espero que lo entiendan. Es por eso. Entonces, involucras más esas nuevas partes y comienzas a generar al mismo tiempo la misma emoción negativa mientras vas repasando los mismos recuerdos traumáticos u otros similares que tengan relación con el trauma. Eso va a hacer que poco a poco vayas extendiendo la emoción positiva y que consolides más la sanación, le vas conectando más y más funcionamiento con emociones positivas a esos recuerdos traumáticos. Más y más se lo conectas. Entonces llega el momento en el que ya abarcaste todo tu sistema nervioso. Y en todo tu sistema nervioso, en todos los puntos de tu cuerpo, estás generando la misma emoción positiva, con la misma intensidad de 8 en todo. 9 no y 10 no, porque pues está muy, muy difícil de hacer, es muy difícil de lograr, confórmate con un 8. Y llega ese momento, cuando ya tienes el 8, de que vas a estar agotadísimo emocional y mentalmente, físicamente vas a estar que ya no puedes más, vas a estar muy agotado. Pero te vas a sentir libre a más no poder y como si se te hubiera quitado un peso de encima que tenías cargando durante años. A partir de entonces, ese trauma en particular ya no te va a volver a molestar nunca. Te van a molestar otros parecidos, pero ya no te va a volver a molestar ese, porque ya lo sanaste. Con reprogramación emocional vas a ir sanando trauma tras trauma, tras trauma, tras trauma, tras trauma. Y tu vida va a ir mejorando poco a poco, cada vez más y más. Te vas a sentir más fuerte. Y te vas a sentir mejor. Sin embargo, resulta que siempre hay, y esto se los digo para los que hayan llegado, bueno, para los que se pregunten, bueno, es que si sano todos ya me voy a sentir muy bien y cada vez me voy a sentir mejor, como dices. Sí va a pasar, pero va a llegar el momento, te vas a espantar, que te vas a sentir como en el día 1, te vas a sentir bien mal como en el día 1. Eso va a ser cuando salga el trauma principal, y este es un nuevo concepto, es un concepto más bien que casi no he explicado, no es nuevo, ya tiene rato, pero no lo he explicado muy bien. Resulta que siempre hay un trauma que lo inició todo, que siempre hay un trauma que es más importante que todos los demás. A eso es a lo que yo le llamo trauma principal.
Cuando tú sanas ese trauma principal que comenzó a alimentar a todos los demás porque fue el primero o fue el más intenso, y a partir de ese ya todo lo demás fue impregnando de su propio dolor a todos los otros traumas y a todas las otras cosas que sucedieron en tu día a día, cuando tú sanas ese trauma principal, tu vida cambia porque ya desaparece la fuente principal de tu dolor. Cuando sanas esa cosa, ya te conviertes en otra persona. Porque la motivación basada en el dolor, que siempre tenías activa en todo momento, desaparece. Entonces, cuando tú sanas el trauma principal, ya terminaste. Ya todo lo que tenías que hacer con reprogramación emocional y ya está. ¿Por qué? Porque ya te volviste otra vez la persona que debiste de haber sido, quien eras naturalmente. Obviamente, el trauma puede ser pero tan potente, porque es el principal, que entras en crisis emocional y tú vas a sentir que algo malo te está pasando y que te puedes morir. Literalmente, puedes confundir eso con que te estés a punto de morirte, porque así de potente es el trauma principal. Y depende de las personas, hay quienes están peor y hay quienes están mejor. A lo mejor el trauma principal no es muy fuerte, a lo mejor no pasan mucho, a lo mejor no están tan dañados, pero en alguien que está bloqueado, que la mayoría de sus puntos están bloqueados, el trauma principal lo viven como el infierno. Es muy poderoso. Entonces, les comentaba hace rato que gracias a todo esto yo me pude rescatar en mí mismo de muchos problemas y lo apliqué, esta misma metodología, y la fui desarrollando junto con varios pacientes a los que atendí. Por eso es que ya se ha llegado a un punto en el que esto es bastante concreto, tiene pasos muy específicos, tiene técnicas muy específicas con objetivos muy específicos y además es tremendamente predictivo. Si por ejemplo llegamos a abrir el trauma y no lo sanamos, o nos quedamos a medias y bajas de nivel y llegas a sentir dolor físico en la segunda técnica y no lo sanamos, vas a entrar en crisis emocional a fuerzas, y no lo puedes evitar y te vas a sentir que te mueres durante una semana. Y es en serio, no es una broma, hasta que tu mente otra vez puede bloquearte y se va a bloquear más de lo que ya estaba. Ahora, supongamos que trabajamos y sanamos un trauma secundario y no el más, o un trauma que no importa tanto, que no es el más fuerte de los que puedes trabajar. En tu mente. Supongamos que detectamos mal con la primera técnica y estamos trabajando con un trauma que no era el más fuerte de ese momento. ¿Qué va a pasar? Entras en crisis emocional la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ya le bajaste la presión interna al sistema nervioso en general y obviamente las partes que estaban bien bloqueadas van a bajar de presión cada vez más y más y van a llegar al dolor físico. Te vas a hacer consciente del trauma más poderoso que tenías en ese momento. Como te haces consciente de eso, pues vas a sentir que te mueres, vas a entrar en plena crisis emocional, porque ya vas a tener el dolor. No es que no hayas mejorado, sí mejoraste. Pero el gran problema es que ya te hiciste consciente del dolor que ya cargabas. Por eso es que entras en crisis emocional. Bueno. Y por eso les digo que es predictivo. Es que se sabe qué va a pasar luego. Si se hacen malas cosas es que no se puede evitar. Va a pasar. Y además, como te das cuenta cuál es la emoción negativa en la segunda técnica que te está motivando, pues ya sabes cómo va a ser tu comportamiento a lo largo de la semana. Ya sabes sobre qué pie cojeas. Si haces mal a medias, si resulta que si le interrumpes, si haces mal y a medias la segunda técnica, le interrumpes, pero ya sabes qué emoción negativa era,
pues ya sabes cómo vas a estar toda la semana. Imagínate, era enojo, toda la semana vas a tener enojo. Era miedo, toda la semana vas a tener miedo. Y además miedo y enojo cambian entre sí a cada rato, porque son productos de lo mismo. Entonces ya es fácil predecir tu comportamiento. Por eso les decía que esta metodología es muy predictiva. Y pues bueno, tenía que hacer esta explicación. Creo que ya me tardé como 1 hora y cacho. Tenía que hacerla porque ya me la estuvieron pidiendo muchas personas. Ya me la pidieron varias veces. Y yo pensé que ya la había hecho, pero al buscar información en el canal de YouTube no la encontré. Bueno, ahora, Eli, ¿me estás escuchando de favor? Yo creo que termino esta explicación aquí y dejo de grabar. Gracias por haber estado aquí. Si las personas que estén escuchando la retransmisión, si quieren que yo los atienda, que los ponga a hacer esta meditación, contáctenme a través de la página de Facebook, déjenme un comentario en este video. Si quieren nada más, si tienen preguntas nada más, se las contesto por aquí mientras no sean muchas personas. Se las contesto o por Facebook. Escriban un mensaje o por el grupo de Facebook de reprogramación emocional, fobia social, TAC, trastornos, etcétera. Algo así, búsquenla, ahí está. Es el grupo oficial de este canal de YouTube. Entonces les pido de favor que también por allá lo pregunten y les contesto. Y bueno, si quieren apoyar, ya saben, pues ahí hay enlaces a PayPal, a Patreon, también enlaces a criptomonedas que ustedes pueden donar o pueden descargarse Brave y utilizarlo durante un mes. Si descargan Brave y lo utilizan durante un mes, a mí me terminan pagando. Poquito, pero me terminan pagando si quieren apoyar, obviamente. Bueno, si quieren las clases de meditación gratuita, díganme de favor y las hago todas las semanas. Se suponía que iba a ser una clase de meditación gratuita, pero pues es que se tardaron demasiado y pues ya no se pudo. Bueno, nos vemos hasta la próxima y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.